Hola a todos, soy el Dr. Beller y vamos a hablar sobre los pacientes con COVID-19 asintomáticos. Sobre todo vamos a estar viendo las características clínicas e inmunológicas, cuáles son las diferencias con los pacientes que desarrollan síntomas. Toda la bibliografía utilizada para este video se encuentra en nuestro sitio web Dr. Beller.med. Pueden accesar en cualquier momento y leer, y también su PDF, el PDF de esta clase. Vamos a empezar recordando el espectro clínico de la COVID-19. Nosotros tenemos esta pirámide. Esta pirámide representa que más o menos el 80% de los pacientes con COVID-19 van a tener las características de ser o asintomáticos, o presintomáticos, o van a desarrollar una enfermedad leve. Después, más o menos el 15% va a desarrollar una enfermedad moderada o grave. Y más o menos el 5% va a desarrollar una enfermedad crítica. La diferencia entre los signos y síntomas de estos pacientes fue explicado extensamente en los videos de clínica. Pueden verlos en el canal o en nuestro sitio web. Vamos a concentrarnos ahora en estos pacientes aquí. Ahora, dentro de este espectro, ¿cuál es el porcentaje de pacientes asintomáticos? Porque la mayoría de los reportes tienden a agrupar leve, presintomático y asintomáticos en la misma bolsa. Entonces es difícil interpretar los datos. Una revisión narrativa publicada al inicio de junio en el Annals of Internal Medicine mostró que más o menos de manera general 40-60% de los pacientes corresponden a infectados asintomáticos. Ahora, esto es muy heterogéneo. Les voy a mostrar a continuación. Reportes de asilos de ancianos, por ejemplo, en España. El porcentaje de pacientes infectados asintomáticos osciló entre 55 y 69%. Otros reportes de asilos de ancianos en Estados Unidos, más o menos 55%. ¿Y cómo ellos hicieron? Había un paciente infectado con fiebre, por ejemplo, o con síntomas gripales sospechados de ser COVID-19, y se hizo el test a toda la población dentro de esos lugares. Y de esa manera se sacó estos porcentajes y se los reportó. El porcentaje de pacientes asintomáticos dentro de un crucero que salió de Ushuaia en marzo del 2020, se encontró 128 casos positivos para SARS-CoV-2, o sea, 128 casos infectados. De esos 128, se reportó un 81% de pacientes asintomáticos. Esto es muchísimo. Por otro lado, el famoso crucero Diamond Princess de Japón se reportó 712 casos en febrero, al inicio de febrero del 2020, ¿sí? 712 casos de pacientes infectados, de los cuales 46% eran asintomáticos. Otro reporte de asilo de sin techos, pero esta vez en Los Ángeles, California, en abril. 178 pacientes positivos para SARS-CoV-2, de los cuales 65% eran asintomáticos. Les digo más, fíjense, reporte de 4 cárceles estatales de los Estados Unidos mostró más de 90% de los pacientes infectados eran asintomáticos al momento de hacer el test. Esto que está acá es importantísimo conocer. ¿Por qué? Porque quizás debemos cambiar las estrategias. Incluso ya se están cambiando en algunos países las estrategias de control y prevención de la transmisión de la COVID-19. La detección de los pacientes asintomáticos, por muchísimos motivos, podría ser el tendón de Aquiles de esta enfermedad y evitar la propagación. Ahora, antes de seguir, recordemos la diferencia entre pacientes asintomáticos y presintomáticos. Los pacientes asintomáticos son aquellos que tienen una RT-PCR positiva para SARS-CoV-2, pero no tienen síntomas. No tienen síntomas y tampoco tienen, digamos, una descompensación de la patología de base, porque muchas veces los pacientes son pacientes crónicos. Insuficiencia cardíaca, cardiopatía isquémica, enfermedades neurológicas, cáncer, en fin, ellos tienen síntomas de base. Ahora, para considerar asintomático a estos pacientes, decimos que no hubo un empeoramiento, una descompensación de la patología de base.
¿Estamos? Eso solamente les digo para recordar que no siempre debemos buscar signos típicos de infección viral, gripe, fiebre, en fin, muchas veces se puede presentar de manera atípica. ¿Tá? Pero en fin, resumiendo, los asintomáticos nunca tienen síntomas ni descompensación de su patología de base. Ahora, los pacientes presintomáticos también tienen una RT-PCR positiva para SARS-CoV-2, pero en algún momento muestran síntomas o descompensan su patología de base atribuida a la infección. ¿Estamos? Ahora, ¿cuál es el porcentaje de los pacientes asintomáticos que van a evolucionar a presintomáticos? ¿Existe datos sobre ello? Bueno, hay pocos datos, ¿sí? Son cortes longitudinales, existen 4 o 5 cortes longitudinales. Por ejemplo, una corte de Italia y Japón reportó que 0% de los pacientes asintomáticos evolucionaron a presintomáticos. Ahora existen cortes hechas en Grecia y Nueva York, por ejemplo, que más o menos el 10% de los pacientes que fueron asintomáticos evolucionaron a desarrollar síntomas en algún momento. Y por otro lado existe una corte hecha en King Country, en Washington, en un asilo de ancianos, que más o menos el 88% de los pacientes infectados inicialmente no tenían síntomas y posteriormente desarrollaron síntomas. Esto es muy heterogéneo, como pueden ver, y depende de un montón de cosas que ya vamos a ver a continuación, incluso sus mecanismos moleculares propuestos, ¿sí? Las hipótesis. Ahora, ¿en cuánto tiempo los pacientes asintomáticos van a pasar a desarrollar manifestaciones clínicas? ¿Existen datos sobre estos? Sí, y tiene que ver con el periodo de incubación de la enfermedad. La mayoría de los pacientes que se infectan desarrollan síntomas entre los 4 y 5 días del periodo de incubación, pero pueden hacerlos hasta 14 días después del contacto con el virus. Ahora, les quiero recordar algo que es muy importante. Esta pirámide del espectro de la COVID-19 es dinámica. ¿Qué quiere decir esto? Que un paciente que inicialmente es asintomático o tiene una enfermedad leve puede evolucionar en algún momento a moderada, grave y crítica. ¿Y de qué depende esto? Bueno, son innúmeros los factores de riesgo para enfermedad más grave, como por ejemplo comorbilidades, mayor edad. Es obvio que los pacientes que tienen más comorbilidades, digamos, ya tienen sus mecanismos compensatorios para mantener la homeostasis al límite. Entonces cualquier insulto adicional, por ejemplo, el virus de la COVID-19, los hace evolucionar a una patología más grave. Vamos, mayor disfunción multiorgánica. Ahora, la duda existencial en estos casos es por qué individuos muchas veces de la misma edad, el mismo sexo, la misma raza y el mismo estado de salud muchas veces tienen síntomas de diferentes gravedad. Por ejemplo, pacientes de 70 años con la misma comorbilidad y el mismo estado de salud, algunos no manifiestan síntomas y otros sí manifiestan síntomas y otros manifiestan síntomas críticos o incluso mueren. De la misma forma, pacientes jóvenes, sin comorbilidades, muchas veces son asintomáticos o leves, pero se reportaron un montón de casos en pacientes jóvenes, 20, 30 años, sin comorbilidades, que evolucionaron a estado crítico, incluso que murieron. Vamos a tratar de ver ahora las diferencias que hay reportadas hasta el momento entre pacientes asintomáticos y sintomáticos de manera general. Con respecto a la carga viral, ¿qué podemos decir? La carga viral es similar en ambos. ¿Y qué les quiero decir con esto? Que quizás para que el paciente desarrolle síntomas o no, no depende tanto de cuán grande es el inóculo viral, depende más de la respuesta del hospedero hacia ese virus. O sea, parecería ser una reacción idiosincrática, una predisposición, una característica individual de la persona a responder de diferentes maneras ante la infección viral. Con respecto a la transmisión, a la tasa de transmisión, es similar también. Esto que está acá es muy importante. ¿Sí? Se cree que un individuo infectado por coronavirus tiene la capacidad de transmitir a entre 2 y 4 personas. ¿Sí? Y esto es similar entre asintomáticos y sintomáticos. Por favor, guárdense esto. Sobre todo para extremar las medidas de distanciamiento y aislamiento en los pacientes que tuvieron contacto con alguien infectado. Con respecto al tiempo de eliminación del virus en la nasofaringe, bueno, los pacientes asintomáticos en media
eliminan el virus por 19 días. Los pacientes sintomáticos con síntomas leves, sobre todo, eliminan el virus por 14 días. En pacientes más graves, críticos, la eliminación viral puede ser por semanas. Incluso se reportó 42, 45 días de eliminación viral. Ahora, ¿cuál es la importancia de este número 19? No sabemos si estos pacientes, después de las 2 semanas, esas partículas virales continúan siendo infectantes. ¿Por qué? Porque no se las cultivó y no hay datos epidemiológicos robustos para decir que estos pacientes continúan infectando por 19 días. No sabemos todavía. Recuerden que el test, el hisopado de la nasofaringe, detecta partículas virales que no siempre son infectantes, muchas veces son solamente pedazos del virus. ¿Estamos? Con respecto a la edad, bueno, en general la edad es menor en los pacientes asintomáticos y es mayor en los pacientes sintomáticos. Y los datos son extremadamente heterogéneos, entonces yo no puedo poner una edad. Pero si ustedes quieren, la mayoría de los pacientes sintomáticos tienen más de 60, 65 años. Ahora, como les dije anteriormente, muchas veces individuos de la misma edad, sexo, raza y estado de salud desarrollan diferentes espectros de la enfermedad, ¿sí? Con respecto a las comorbilidades, generalmente los pacientes asintomáticos no tienen comorbilidades o tienen pocas, ¿sí? Les pongo acá, no tienen o tienen pocas, y estos tienen mayor cantidad de comorbilidades, obviamente. Pero de nuevo, esto no siempre es así. Ahora, con respecto a los datos de exámenes de imágenes, esto que está acá es interesante, tomografía. Los pacientes asintomáticos pueden tener una neumonía subclínica. En 56% de los pacientes, más o menos, toda la bibliografía recuerden que se los dejo en nuestro sitio web, ¿sí? Donde ustedes lo pueden leer y analizar y sacar sus propias conclusiones. Pero ¿qué nos dice la bibliografía? 56% de los pacientes asintomáticos en algún momento desarrollan opacidades. Opacidades localizadas. ¿Qué quiere decir esto? Algunos focos de vidrio fosco o vidrio despulido en un pulmón, muchas veces en los dos pulmones, pero son pocos en las bases, más en la parte periférica. O sea, la ausencia de síntomas no indica ausencia de daño. Esto es muy importante y tiene que ver con la transmisión. Recuérdenlo, por favor, y avísenle a sus familiares esto y a sus pacientes, ¿sí? Por otro lado, los pacientes sintomáticos generalmente tienen mayor cantidad de opacidades, tienen linfonodos prominentes, linfonodos o linfonodomegalías, o pueden tener incluso derrame pleural o incluso, como ustedes saben, síndrome de distrés respiratorio. Con respecto a la respuesta inmune, ¿qué podemos decir de manera resumida? Los pacientes asintomáticos tienen una respuesta inmune más débil. Ahora, esta respuesta inmune más débil en realidad es una respuesta más controlada. Y ya se los dibujo a continuación la parte fisiopatológica que es muy interesante de ver, ¿sí? Por otro lado, los pacientes sintomáticos desarrollan una hiperactivación del sistema inmune, una respuesta inmune exacerbada. Con respecto a las células, los pacientes asintomáticos tienen mayor cantidad de natural killers, que son importantísimos para el control de la activación de los macrófagos, como ya les voy a mostrar. Por otro lado, los pacientes sintomáticos tienen mayor activación de los monocitos, macrófagos, y también tienen mayor cantidad de linfopenia. Por otro lado, la presencia de inmunoglobulinas, ¿sí? Las inmunoglobulinas hay en menor cantidad en los pacientes asintomáticos, pero les voy a poner acá, pero la respuesta o la generación de la producción de inmunoglobulina es más rápida. Generalmente nosotros desarrollamos anticuerpos, comenzamos a desarrollar en la primera semana, pero aumentan, hacen pico en la segunda e inicio de la tercera semana. Esto que está acá es importante. Ahora, estos pacientes asintomáticos, tal vez por ser una respuesta más controlada, tienen una respuesta de menor cantidad de inmunoglobulinas, pero lo hacen de manera más rápida. Incluye acá inmunoglobulina principalmente G, inmunoglobulina A. También inmunoglobulina M, obviamente, pero estas son las que parecen controlar la infección viral, neutralizar el virus. Ahora, los pacientes sintomáticos tienen mayor cantidad de inmunoglobulina, principalmente inmunoglobulina G.
Ahora, ¿por qué los pacientes que desarrollan mayor cantidad de inmunoglobulinas tienden a ser más sintomáticos y muchas veces más críticos? Bueno, esto podría explicarse por un mecanismo cuyas abreviaciones AD, que se los expliqué extensamente en los videos de fisiopatología, sobre todo el video de actualización en fisiopatología y también en el video de plasma convaleciente en la COVID-19. Fíjense para repasar, pero básicamente muchas veces la presencia de anticuerpos no quiere decir que estos anticuerpos sean neutralizantes. En algunos casos incluso los anticuerpos podrían aumentar la entrada del virus en la célula y facilitar, digamos, la infectividad. Por otro lado, la presencia de citoquinas inflamatorias hay en menor cantidad en los pacientes asintomáticos y en mayor cantidad en los pacientes sintomáticos. ¿Y cuáles son esas citoquinas inflamatorias que hay en mayor cantidad en estos pacientes sintomáticos? Bueno, la interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral, o también una interleuquina que es famosa en la COVID-19, que es el factor estimulador de la colonia de macrófagos. Ahora, les voy a borrar esto acá y les voy a contar rápidamente cuáles son las hipótesis fisiopatológicas actuales para entender por qué algunos pacientes evolucionan con una enfermedad moderada o grave. Tal vez el mecanismo sea genético. Vamos a ver a continuación. Fíjense a continuación, estos son algunos de los mecanismos moleculares propuestos para los diferentes tipos de respuesta y gravedad de la infección. A continuación les muestro una respuesta inmune autolimitada, controlada, que elimina fácilmente al virus y por ende el paciente desarrolla pocos síntomas o no desarrolla síntomas. Esto que está acá es una célula epiteliada ciliada de la vía aérea superior, por ejemplo de la nasofaringe por donde entra el virus. El virus hace contacto con el receptor EK2, como ustedes ya lo saben, y con otras proteínas de la membrana, y el virus ingresa. Al ingresar el virus a la célula, al infectarla, genera un efecto citopático. La célula se hincha, cambia su conformación y comienza a expresar en su membrana estos puntos negros que están acá, que son patrones moleculares asociados a patógenos, los famosos PAMPs. Estos PAMPs, que son simplemente péptidos o proteínas de la membrana, son reconocidos por algunos receptores, como por ejemplo los receptores de estos patrones o también los receptores, los famosos Toll-like receptors de los macrófagos, y al interactuar con estos péptidos, el macrófago va a tender a fagocitar a esta célula. El macrófago, al reconocer estos péptidos, entiende que esa célula tiene que ser eliminada. Y además de fagocitarla, comienza a liberar una serie de interleuquinas, como por ejemplo el interferón gamma, el cual va a actuar a su alrededor junto con otras citoquinas. Y por un lado, las células epiteliales van a comenzar infectadas sobre todo, van a comenzar a aumentar la cantidad de estos péptidos en su superficie, los patrones moleculares asociados a patógenos. Por otro lado, este interferón va a estimular la llegada de otros monocitos, macrófagos y otras células inflamatorias y va a desencadenar una respuesta inmune innata para eliminar al virus. Ahora, fíjense qué más ocurre aquí. Cuando el macrófago fagocita esta célula, se activa y comienza a presentar en su superficie estos péptidos virales que fueron procesados en su citoplasma, y los presentas a través del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1, ¿a quién? Al linfocito T citotóxico. El linfocito killer. ¿Qué va a hacer este linfocito T citotóxico? Bueno, este linfocito va a liberar un montón de gránulos, como por ejemplo perforinas, grancinas, perforinas, los cuales van a actuar sobre la célula infectada y van a inducir la apoptosis, contribuyendo a la eliminación viral. Por otro lado, estos péptidos aquí también son presentados, los péptidos virales, a través del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2. ¿A quién? Se los pongo acá. A los linfocitos T helpers, que estaban en su estado, digamos, naive, ¿sí?
o sea, no estaban diferenciados ni en tipo 1 ni en tipo 2, y en ese momento, en la presencia de las citoquinas liberadas por el macrófago ante la infección viral, estos linfocitos T naive van a diferenciarse a linfocitos T helpers de tipo 1 y van a comenzar a liberar un montón de interleuquinas para aumentar la respuesta inmune celular contra este virus. ¿Cuáles son esas citoquinas T helper 1? Por ejemplo, el interferón gamma también, ¿sí? La interleuquina 2. ¿Qué van a hacer estas interleuquinas? Van a estimular la llegada de más células inflamatorias. ¿Qué tipo de células inflamatorias? Por ejemplo, más macrófagos y más linfocitos T CD8. Recordando la parte básica de inmunología, la respuesta TH1 se caracterizaba por aumentar la respuesta inmune de tipo celular. ¿Para qué? Para eliminar microorganismos intracelulares, ¿sí? Por apoptosis o por fagocitosis. Ahora no termina acá. Estos linfocitos de tipo T helper 1 también van a estimular por diferentes interleuquinas a los linfocitos B a diferenciarse a células plasmáticas, a producir inmunoglobulina, principalmente inmunoglobulina G de tipo neutralizante. Ambos brazos de la inmunidad, tanto celular como humoral, se activan y tienden a eliminar el virus. Y si algunos virus se escapan de la primera parte, son neutralizados posteriormente y ahí sí se los puede eliminar por completo. Eso ocurre más o menos en 1 a 2 semanas en el individuo asintomático, generalmente. Es la hipótesis propuesta. En este momento el individuo puede no enterarse que tiene síntomas o puede tener síntomas leves. Ahora, en este momento el individuo, por más que no tenga síntomas, también puede transmitir la enfermedad, puede contagiar. Eso es importante, ¿sí? Ahora, en este momento los macrófagos continúan activándose. Y si esta inflamación no se autolimita, no se detiene, puede exacerbarse en algún momento y evolucionar a una tormenta de citoquinas, incluso una linfohistiocitosis hemofagocítica, lo cual es gravísimo. ¿Cómo hace para limitar esta inflamación? ¿Cómo se detiene la activación macrofágica? Bueno, algunas de las interleuquinas también estimulan la llegada de algunas células especiales llamadas natural killers. Las células natural killers, además de eliminar a las células infectadas, van a eliminar al macrófago que está activado o van a detener su activación, ¿sí? ¿De qué manera? Van a liberar, o sea, van a inhibir la activación macrofágica. Los linfocitos TCD8, que les puse acá, también liberan citoquinas para inhibir la activación macrofágica. Ahora, los pacientes que evolucionan a activación macrofágica intensa y tormenta de citoquinas, falla este mecanismo. No se los puede inhibir a los macrófagos y esto resulta en tormenta de citoquinas por hiperactivación macrofágica. Es por eso que algunos pacientes son asintomáticos y otros no. Falla el mecanismo de inhibición de los macrófagos. Ahora, ¿por qué podría ocurrir esto? Todavía está en pañales. Se cree que son mecanismos genéticos. Fíjense, les voy a mostrar rápidamente aquí a continuación. Fíjense aquí algunos de los mecanismos genéticos propuestos para explicar por qué algunos pacientes evolucionan a más grave. En la vía aérea superior, nosotros tenemos 3 tipos de células epiteliales básicamente. Por un lado tenemos las stem cells, que van a dar origen a las otras 2 células. La stem cell en condiciones normales se diferencia a célula secretora y la célula secretora posteriormente se diferencia a célula ciliada madura. Tanto la célula secretora, se los pongo acá en rojo, como la célula ciliada madura tienen receptores que son los receptores ECA2, que van a servir obviamente para la entrada viral. Cuando un virus hace contacto con estas células, infecta estas células, o sea, hay una injuria del epitelio de la vía aérea superior, ¿qué es lo que ocurre? Y esto es más exacerbado en algunos pacientes, ¿sí? Lo que ocurre es, ante la injuria, esta transformación de stem cell a secretora y después a célula ciliada
se acorta, ¿sí? Lo que ocurre es que la stem cell directamente se transforma en célula ciliada ante la injuria viral. Y como les dije, esto es exacerbado en algunos pacientes. Entonces va a haber mayor cantidad de células ciliadas, las cuales tienen mayor cantidad de receptor ECA2 en su superficie. Entonces, de esta forma, el virus va a tener mayor posibilidad de entrada viral. Ahora, ¿por qué ocurre esta diferenciación? ¿Quién estimula esto? Bueno, fíjense, como yo les había dicho anteriormente, los macrófagos llegan al epitelio que está infectado por el virus y comienzan a liberar interleuquinas, como por ejemplo el interferón gamma. Este interferón gamma, además de reclutar natural killers, linfocitos T citotóxicos, también interactúan con las stem cells, estimulan a las stem cells a provocar una alteración de su expresión genética normal. Esa alteración hace que se diferencien directamente a células ciliadas. Digamos que bypassen la diferenciación hacia células secretoras. ¿Por qué podría ocurrir esto ante la presencia de un virus? Bueno, nosotros sabemos que la ECA2 tiene propiedades antiinflamatorias. Como ustedes saben en el video de fisiopatología y en el video específico de ECA2 también les explicamos con más detalles. Podrían proteger de la injuria por diferentes tipos de neumonías virales. Ahora, se cree que en la presencia del coronavirus esto es un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque permite que el coronavirus del SARS-CoV-2, ¿sí?, ingrese con mayor facilidad a la célula, aumentando la cantidad de receptores para su ingreso. Es solamente una hipótesis propuesta en la bibliografía que se los dejo abajo del video en nuestro sitio web. Ahora, esta respuesta por macrófagos también se debería autolimitar. Lo que se observó en algunos casos de COVID moderado es que las células secretoras, estas que están acá, en respuesta a las interleuquinas provocadas por estas células inflamatorias y también por la comunicación que se produce entre las propias células epiteliales, comienzan a expresar diferentes genes, unos genes llamados de CXCL. 1, 3, 6, 16, 17. Estos genes, que no hace falta que nos acordemos de memoria, ¿sí?, es solamente una hipótesis, están relacionados con la llegada o con la estimulación, digamos, el reclutamiento y la activación de diferentes células inflamatorias, como por ejemplo, de importante para entender esto acá, los linfocitos T reguladores, los cuales van a tender a inhibir la respuesta inmune para que no se hiperactive y de alguna manera controlar y autolimitar esta inflamación. ¿Qué se observó en los pacientes críticos? Que se expresa otro tipo de genes. Por ejemplo, les pongo acá, críticos. Las células epiteliales, en este caso las células ciliadas, en los pacientes críticos, comienzan a expresar un gen que es el CCL15. Tienen una gran expresión de este gen y este gen está relacionado con la producción de citoquinas y también de receptores para esas citoquinas que estimulan e hiperactivan a los macrófagos. Y tal vez de alguna manera eviten que sean inactivados por los natural killers y los linfocitos T citotóxicos. Fíjense que el espectro de manifestaciones clínicas de la COVID-19 podría estar regulado a nivel genético y depende de la interacción entre las células inflamatorias y las células del epitelio de la vía aérea. Esto que está acá fue observado tanto en la vía aérea superior como también en la vía aérea inferior. Básicamente, en los pacientes asintomáticos, la respuesta inmune se autolimita. En los pacientes con COVID más grave, la respuesta inmune se exacerba y la clave está acá en los macrófagos. Ellos son los responsables por la hiperactivación del sistema inmune. Espero que el video te haya gustado, que te haya servido. Intenté explicarte de manera simple algo que es muy complejo. Si te gustó,
déjame tu comentario, suscríbete al canal, compartir el link de este video en tus redes sociales y en tus grupos de WhatsApp, mándame tu foto por Instagram viendo el video o con tus dibujos, con tus esquemas que seguramente van a ser mejor que los míos. Nos vemos muy pronto con mucho más material. Chao, chao.